Damos cuenta de que el país tiene 3 meses para responderle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al asesinato impune de la niña Yosevet Retana, que falleció en el año 2005. Pero cuando nos ponemos a contar hacia atrás, este no es el único crimen que quedó impune en el país. Se contabilizan al menos 12 desapariciones de cuerpos que nunca se supo nada de ellos. Así es, Michael, y es lo que vamos a ver a continuación, porque llama la atención el haber elevado este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en qué también consiste esto para muchos que tienen la duda y quisieran también acudir. Vamos a verlo en la nota. Todo lo que se ha estado manifestando después de la respuesta de la Corte Interamericana, a mí me tiene muy contenta, muy positiva, en que va a haber justicia. Y el resto ya está ahí en las manos de Dios, primero que nada, y de los abogados que llevan el caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio 3 meses a Costa Rica para explicar por qué quedó impune el asesinato de la niña Yosevet Retana en Horquetas de Sarapiquí en el año 2005, cuando tenía 8 años de edad. Así lo estipularon en un documento que enviaron el pasado 28 de septiembre, tras la presentación de una demanda en contra del Estado por parte de sus abogados. Históricamente, gran cantidad de este tipo de casos quedan sin resolver. Históricamente, gran cantidad de homicidios en Costa Rica quedan sin resolver. Hay en este momento cerca de 10 o 12 hombres desaparecidos que se presumen posiblemente muertos y son crímenes irresolutos en este momento. No estamos hablando más de la Policía Judicial, que a nivel de América Latina es considerada una de las mejores policías científicas del continente. Y es que el aumento de la violencia, incluso con la contratación de sicarios internacionales, hace más difícil resolver muchos crímenes. El aumento de la violencia, el aumento del uso de métodos extranjeros entre los delincuentes nacionales, el aumento de daños colaterales, hace que sea cada vez más difícil resolver todos los crímenes y en especial todos los homicidios. Ningún homicidio debería de quedar impune. Lamentablemente hay gran parte de ellos que durante todo el año quedan sin resolver. ¿A qué puede proceder una persona afectada por alguno de estos casos impunes, de los tantos que se dan en el país, como por ejemplo el de Yosevet? Nos damos cuenta que Costa Rica está siendo ahora demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la inacción judicial. ¿Qué pueden hacer las familias de casos similares? Instaurar un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la Comisión haga el análisis y que posteriormente la Comisión determine si se tiene que elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Poder Judicial sea sancionado por negligente, por la falta de pericia o la falta del deber de cuidado, de no iniciar una investigación como tenía que haber sido en este caso particular de esta pobre niña que murió. Por año, en Costa Rica, son más de 250 casos que quedan impunes y a la espera de alguna respuesta. El país tiene 3 meses para responder ante la petitoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de Yosevet. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Pablo, y es que si nos vamos al año 2005, fue una mañana donde la última vez que la vio su madre a las 11:40 de la mañana, después no se supo nada más de esta menor. ¿Cómo es posible que se haya desaparecido por completo y que el caso se haya archivado 3 años después? Es la pregunta que muchas personas se hacen, incluyendo la madre, porque en el 2008 se archiva el caso por falta de pruebas. Casualmente, en ese momento, la fiscala a cargo era doña Emilia Navas Aparicio, quien fue fiscal general durante la época del cementazo, y a partir de ahí empieza este camino que ha dejado mucho dolor en esta familia de Sarapiquí. Mucho dolor, por supuesto, porque no logran resolver quién puede ser la persona señalada, la persona sospechosa de este caso que conmocionó al país. Ya son, como usted lo indica, Michael y amigos televidentes, 17 años de que eso sucedió, y el haberlo elevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es porque no pueden estar tranquilos, y eso pasa
posiblemente con también muchas familias a lo largo del país, que muchos crímenes han quedado impunes, que han sido víctimas directas o hasta víctimas colaterales. Muchas veces hemos hablado de estos casos de víctimas colaterales que al final quedan en nada, y esta es una de las soluciones a las que muchos pueden acudir, de llevarlo hasta esta instancia al no encontrar una solución por parte del Estado. Voy a leerles parte de un informe que existe sobre este asesinato. Dice que a las 2:40 de la tarde la niña emprendió su viaje de 1 kilómetro solita a la casa. Un informe del OIJ revela que Yosebet Retana murió por asfixia de inmersión, es decir, la ahogaron. El asesino primero la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente, luego la introdujo en un saco, el cual cerró cuidadosamente para finalmente depositarla en el fondo de la quebrada, donde apareció sin vida el 11 de septiembre del año 2005. Los investigadores señalaban que no hubo indicios de un acto de defensa, o sea, la niña nunca se defendió del hecho porque supuestamente confiaba en la persona que finalmente la asesinó. Ella medía solo 1,39 m y pesaba apenas 26 kilos. Imagínense lo que es un menor de esa edad enfrentarse a un adulto, y de ese peso enfrentarse a un adulto. Dice que en la espalda ella cargaba un maletín rosado en el que llevaba un lápiz de minas, una capa rosada y 8 cuadernos, entre ellos el de inglés y el de matemáticas. La última vez que fue vista estuvo sentada bajo un árbol de Nance y luego caminó hacia un portón metálico verde que da con una plantación de pejibaye. El OIJ concluyó que ahí fue donde el atacante la interceptó. A las 5 de la tarde de ese 2005, de ese fatídico año en el 2005, la menor no había llegado a su casa. Su madre, Maribel Rojas, visitó la escuela 2 horas y media después de la salida para preguntar por la niña. No sabía qué había pasado con ella y en ese momento le dijeron que no estaba. Los equipos de búsqueda comenzaron un operativo de 3 días y a la mañana siguiente un pescador reportó el hallazgo del cadáver que estaba metido, como les había contado, dentro del saco en una quebrada. La menor se encontraba en posición fetal con su uniforme puesto, sin ropa íntima, no tenía la ropa íntima. En el salveque seguían sus cuadernos y el jeans que llevaba puesto en el momento en el que ella desapareció. Pablo, lo cuento todo esto porque yo sé que tal vez algunos no nos acordamos de lo que sucedió en ese momento, pero además para retomar de que había mucha prueba, había muchos elementos que investigar, y eso es parte de lo que la madre dice, ¿por qué no se llegó a una conclusión o por lo menos a la identificación de un posible sospechoso? Muchos elementos, Michael, incluso el hecho de que ella confió en la persona. Entonces, busquemos a las personas en las que ella podía en aquel momento sentir confianza de llegar a hablarles y de acceder a todo esto que se describe y que suena tan lamentable. Nosotros pues no somos agentes, no somos abogados, no trabajamos en este tipo de puestos de investigación, pero en muchos casos que han sucedido situaciones similares, se detiene a sospechosos, 2, 3 personas sospechosas, y se inicia una investigación ya teniéndolos a la vista, ya teniéndolos detenidos o con sus respectivas medidas cautelares, pero es que en aquel momento ni eso se inició, y por lo mismo se eleva este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver qué responde el Estado, qué responde el país, y con base a eso también ver si otros casos también impunes se elevan a la misma instancia. Pablo, para finalizar, ¿cuál sería el objetivo de llevar esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sería que otra vez se reabra la investigación, que no se permita el cierre definitivo y el archivo total de la investigación? ¿O cuál sería el objetivo de que esto llegue hasta una Corte Internacional? Sí, esto, el elevarlo a esta instancia es solicitar al Estado que investigue más a fondo, que vuelva a abrir el caso. Puede ser muy doloroso para muchas personas, pero es lo necesario para encontrar a los culpables y por supuesto, el país estará en ese momento bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que darle el seguimiento correspondiente. Por supuesto, en otras ediciones podemos también explicar más a fondo en qué consisten este tipo de demandas, porque no solo por casos impunes, también una vez habíamos hecho una nota del caso de una persona que, su familia aseguraba que
una persona estaba tras las rejas de manera injusta. Este tipo de casos también se pueden elevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se vuelva a reabrir una investigación. Entonces es un tema bastante interesante al que podemos darle más seguimiento y ver en qué casos se puede hacer este tipo de elevaciones y a qué puede llegar. Bien, parte de las pretensiones, aún la familia no ha hablado de una remuneración económica por parte del Estado, pero parte de las pretensiones podrían incluir el hecho de que se reciba una disculpa pública por parte del Estado a la familia por no haber actuado nunca a favor de la justicia por este vil asesinato. Y otra de las pretensiones es que se busque alguna sanción para los funcionarios que estuvieron involucrados en este proceso, incluso si ya algunos de ellos están pensionados. Por supuesto que vamos a darle seguimiento a este tema. Es un caso más que va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en un caso más el cual el país podría perder por negligencia a la hora de investigar casos de este tipo que quedan impunes y que traen tanto dolor a las familias. Gracias, Pablo, por este reporte.